Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado, hoy con un mensaje de la palabra de Dios. Al ser parte de la familia de Dios, eh, es realmente un privilegio. Es un regalo inmerecido por la gracia dada por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y a veces pensamos, queridos hermanos, que por ser parte de la familia de Dios, por decirlo en simple culturismo regional de mi país, estamos hechos. Y que ya que nosotros entonces somos salvos por gracia, ahora somos parte de la familia de Dios y ahora nosotros tenemos las puertas del cielo abiertas para entrar a ellas y tenemos vida eterna. Y hay varios versículos que fundamentan esto que te acabo de decir. Pero resulta, estimados hermanos, que también la palabra de Dios menciona que al ser parte de la familia de Dios, al ser parte nosotros del reino de Dios que ha descendido aquí a la tierra, tenemos ciertas responsabilidades y actitudes como embajadores de ese reino maravilloso. Y nosotros debemos de comportarnos como parte de lo que representamos, mejor dicho. Y representamos a Dios mismo aquí en la tierra. Representamos lo que Él es. Representamos a sus atributos. Y como hijos de Dios e hijas de Dios debemos de comportarnos como tal. Pero resulta que a veces nosotros no nos comportamos de esa manera. Entonces eso nos lleva al mensaje de hoy, cómo heredar la vida eterna. Porque sí, somos parte del reino de Dios. Al aceptar a Cristo y tenerlo en nuestro corazón, nos hace parte de la familia de Dios y parte del reino de Dios. Pero al ser parte de este organismo maravilloso llamado Iglesia de Cristo, que es la embajada del reino aquí en la tierra, nosotros representamos, como dije antes, a Dios mismo, al reino de los cielos. Pero a veces nosotros no nos comportamos así, como dije, y nos comportamos como antes de venir a Cristo. O nos comportamos como aquellos a los cuales nosotros decimos que no son parte de la iglesia. Entonces, hay alguien que pregunta al Señor, no con buenas intenciones, para cuestionar acerca de la veracidad si Él es el Hijo de Dios, si es el Mesías. Y hace una pregunta a Jesús, como, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Esto lo aprovecha Jesús para dejar en claro cuáles son los principios y valores del reino y cuál es la responsabilidad de todo aquel que decide seguirle a él. Entonces quisiera por favor que me acompañaras a la palabra del Señor en Lucas 10:25. Y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, y le dijo Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor, a Dios, con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo hombre que ha hecho la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Contesta, porque él era un maestro de la ley, era una persona que enseñaba la palabra del Señor. Y siendo Dios, siendo Jesús Dios y que sabía los pensamientos e intenciones de este hombre, pues le hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando este hombre responde así, viene Jesús y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira que la pregunta del hombre era ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y por eso el Señor le responde a su misma pregunta que él mismo ha respondido, haz esto y vivirás. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, pero él queriendo, o sea, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo a
Y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. O sea que el sacerdote vio al hombre, pero pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces pregunta Jesucristo al hombre después de contar la historia, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El mismo hombre que hace la pregunta responde. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Cuando la primera vez, las 2 veces que Jesús responde a las preguntas y a las respuestas de este hombre, la primera es que le dice, haz esto y vivirás. Y la segunda es, ve y haz tú lo mismo. Podemos ver en esta historia, estimados hermanos y hermanas, donde se resume toda la ley, donde se resume todos los mandamientos. Y cómo los judíos, porque eran judíos, era judío el que hacía la pregunta, debían de comportarse con las naciones que estaban a su alrededor, pero también con ellos mismos. Entonces, aquí la pregunta es, como decía el hombre, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que me rodea. Pero aquel hombre cuestionaba a Jesús y preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Pero ya vamos a ir al punto. Primero, veamos esto. ¿Cómo heredo entonces el reino? ¿Cómo heredo entonces la vida eterna? Primero dice amar a Dios de todo corazón, el alma, fuerzas y mente. Nosotros a ser parte de la familia de Dios y a ser hijos de Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, nosotros debemos de ser agradecidos y porque Dios nos amó tanto, por eso nosotros le amamos a Él y queremos adorarle y expresar nuestro amor a Dios. Entonces, la respuesta de aquel hombre está buena, está bien dicha, porque también añade algo más y dice que amas a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo en otra misma parte de la Biblia dice que la palabra o la ley, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. El asunto aquí es que después que el hombre ha contestado correctamente, Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y me pongo a pensar acerca de lo que hablábamos al principio, de nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Dios, que a veces estamos bien cómodos en lo entorno familiar de la iglesia y a veces nosotros confundimos lo que es la vida cristiana. Y pensamos que la vida cristiana es ir a la iglesia, cantar, diezmar, ofrendar, si haces esto, a participar en actividades e ir religiosamente a las reuniones. Y pensamos que esta es una vida cristiana. Pero la vida cristiana, como le he dicho en otras ocasiones a través de este canal, la vida cristiana no solamente es eso, la vida cristiana es mucho más. Y nosotros entonces, como ser parte de la familia de Dios, ser parte de la iglesia de Cristo, debemos de demostrar
de quién somos nosotros y esa identidad que nos hace, ¿de dónde viene esa identidad que nos hace ser llamados o que somos llamados hijos e hijas de Dios? Entonces, es fácil amar a Dios, digámoslo así. Es fácil porque no lo vemos. Demostramos nuestro amor a Dios, decimos nosotros, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, dando testimonio y otras actividades más. Pero demostramos más nuestro amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Y es ahí, estimados hermanos, el problema del asunto. Porque la primera pregunta del hombre es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor al final, cuando Él responde a amar a Dios y amar al prójimo, Él dice, haz esto y vivirás. Entonces, viendo la respuesta de Jesucristo a la respuesta de este hombre estudioso de la ley, me da a entender que la vida cristiana no es solamente ir a la iglesia y participar en las actividades de la iglesia. Es un estilo de vida demostrando una vida transformada a través de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo y que Dios siempre sea el centro de nuestra vida, no como santos intocables que nadie nos puede ver porque sale a relucir nuestra santidad y nuestra santidad es tan pura que nadie puede acercarse a nosotros. No a ese tipo de santidad. Y usted dirá, yo no soy así. Muy bien, está bien, ni yo tampoco. Pero entonces, ¿cómo demostramos que realmente tenemos vidas transformadas? Según nuestra actitud a nuestro prójimo, según nuestra actitud a los demás. Y a veces tú me escuchas decir esto ahorita en este momento y también lo has escuchado seguramente de otro. Y viene el asunto de cuestionar el mandamiento o los mandamientos o la palabra del Señor. En el principio, Adán y Eva cuestionó un mandamiento del Señor, tentado y manipulado por Satanás, sí, pero cuestionó la palabra. El Señor le dijo, no toques de este fruto, pero él lo tocó. Usted dirá, le echó la mujer, lo tentó, la mujer lo manipuló, como sea, pero cayeron los dos, porque cuestionó la palabra del Señor. Más adelante encontramos nosotros a Abraham cuando Dios lo llama y le dijo que deje todo, pero él no hizo caso y se llevó a su sobrino Lot que después le trajo problemas. Cuestionó la palabra del Señor. El Señor al mismo Abraham le dijo, quédate en Canaán, pero él no, pasó de largo y pues se fue a Egipto. Cuestionó la palabra de Dios. Y así encontramos en la Biblia muchas personas que cuestionaron la palabra del Señor. Y hoy en día todavía encontramos personas que cuestionan o cuestionamos lo que Dios dice que debemos hacer. Aquí la respuesta es del hombre de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, haz esto y vivirás. Interesante. Vivirás, estimados hermanos. O sea, que nosotros, por más que vayamos a la iglesia y por más que hagamos muchas cosas en las iglesias, si no nos comportamos como hijos e hijas de Dios, no viviremos. Interesante, ¿no? Entonces sigamos aquí. Después de que Él ha dado una respuesta correcta y el Señor le ha dicho que tiene que hacer esto, Él cuestiona quién es mi prójimo. Como siempre, el hombre cuestiona, como dije anteriormente. Entonces viene Jesucristo y para que pueda entender con palabras sencillas le cuenta una historia. Y le cuenta la historia del hombre samaritano. Y la historia del hombre samaritano nosotros la hemos escuchado muchas veces, hemos predicado, nos han enseñado de eso. Y podría decir, ya me la sé de memoria, como yo también me la sé de memoria, pero permítame por favor, porque esto ayudaría a la clase o a la enseñanza o al mensaje de este día. Entonces dice que pasó un sacerdote, perdón, que un hombre fue asaltado y lo dejaron medio muerto en la calle o en el camino. Y entonces dice que pasó un sacerdote y pasó de largo. Dice que lo miró, pero pasó de largo. Segundo, dice que vino un levita y dice que también pasó de largo. Interesante. Pasó de largo.
Vieron una necesidad, vieron que algo estaba pasando y que ellos, siendo el representante de Dios, siendo el representante del reino de Dios, siendo los que guiaban o eran parte de la familia de Dios, pasaron de largo. Era el momento para demostrar realmente quiénes eran. Era el momento para demostrar realmente por qué ellos se llamaban hijos de Dios, pero pasaron de largo. Muchas veces tenemos esa oportunidad nosotros de demostrar quién realmente somos y quién nos ha enviado y a quién representamos. Y en vez de comportarnos como hijos e hijas de Dios, no lo hacemos. Viene Dios, o Jesús, y después de contar esta historia maravillosa del hombre samaritano, le hace la pregunta al hombre otra vez, al maestro de la ley. ¿Quién fue movido o quién es el prójimo? Según la historia que te acabo de contar. Porque el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero había uno que no pasó de largo. Era uno llamado samaritano. ¿Porque se llamaba así? No. Porque venía de la región de Samaria. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Es importante saber quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran judíos o israelitas que se habían mezclado con los pueblos de alrededor. Y esto estaba prohibido y eso era inmundo ante la ley. Entonces, los judíos, los que no se mezclaron con otros pueblos, no querían a los samaritanos porque ellos eran judíos antes y se mezclaron con nuestros pueblos. O sea que eran mitad judío y mitad de otros pueblos. Entonces ellos levantaron, en su región donde vivían era Samaria, y la capital, perdón, era Samaria, y entonces por eso se les llamaba samaritanos. Y ellos no se querían, no se llevaban. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, estimados hermanos. Y el intérprete de la ley que está haciendo la pregunta a Jesús era un judío. Y Jesús le dice que uno que no es de judío, que no es israelita, se comportó como un hijo de Dios. Y el sacerdote y el levita, que eran judíos, no se comportaron como hijos de Dios. Y recuerda que la pregunta del hombre al principio era, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Cuando él responde bien, haz esto y vivirás. Pero como él todavía estaba cuestionando quién era mi prójimo, el Señor le cuenta la historia del samaritano. Seguramente este hombre se sintió avergonzado porque Dios le cuenta una historia de un hombre que no era judío y se comportó como un hijo de Dios, porque los judíos se jactaban de que eran el pueblo de Dios, pero a veces no se comportaban como el pueblo de Dios. Y a veces la iglesia, siendo nosotros también herederos del reino, siendo partícipes de la gloria del Señor por ser hijos de Dios, nos jactamos de ser hijos e hijas de Dios, pero a veces no nos comportamos como hijos e hijas de Dios. Entonces el hombre responde, el que fue movido a misericordia, ese es el prójimo. Y el Señor entonces responde, o da otro mandato, mejor dicho. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Dije al principio que al ser parte de la familia del Señor es un honor inmerecido, dado por gracia, dado como un regalo a nuestras vidas. Pero eso conlleva una responsabilidad y ciertas cosas que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios. Nosotros leemos en Primera de Juan 4:20 acerca de aquellos que dicen que aman. ¿Cómo puedes tú decir amar a Dios a quien no has visto si no puedes amar a tu hermano a quien has visto? Y ese es un problema dentro de las congregaciones o de algunas congregaciones, que dentro de la familia de Dios hay personas que no se llevan, que no se quieren. Por lo tanto, su vida eterna peligra.
porque Dios quiere que demostremos el amor que le tenemos a Él, amando al prójimo. Así nosotros heredamos entonces la vida eterna, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Haz esto y vivirás. Ve y hazlo tú también. Haz esto y vivirás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo. Su mandato. No es si quieres, su mandato, estimados hermanos. Y así demostramos el amor a Dios. Así nosotros heredamos la vida eterna. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.